Usted es especialista en especies exóticas invasoras. ¿Por qué decidió dedicarse a esta disciplina? Bueno, pues yo creo que fue una iluminación que tuve una vez en un congreso de ecología en el que alguien presentó una charla sobre especies invasoras y me di cuenta de que las invasiones biológicas, esto de llevar especies de un continente a otro y ver qué pasa con ellas, era como un verdadero experimento biológico y me llamó tremendamente la atención. ¿Qué especies invasoras, tanto vegetales como animales, son más peligrosas y por qué? Bueno, hay una larga lista. De hecho, si buscáis en internet y buscáis lista de las 100 peores especies invasoras, pues hay una lista casi casi oficial de un organismo que es el que se encarga de la conservación de especies. Claro, esto depende de los países. Hay países donde son más problemáticas unas y en otros países otras. En España, pues algunas de las más problemáticas son, por ejemplo, el mejillón cebra, que está en el río Ebro. Está el jacinto de agua, que es una planta flotante en el río Guadiana. Y luego, en cuanto a fauna, pues tenemos bastantes cosas. Tenemos los Galápagos de Florida, tenemos la cotorra argentina cada vez más extendida. En plantas tenemos chumberas, ailantos, en fin, la lista desgraciadamente es bastante larga. En Galicia tenemos muchos eucaliptos y mimosas, pero también antiguas mascotas como tortugas o cerdos vietnamitas que ocupan el lugar de especies autóctonas. ¿Qué impacto tienen estas plantas y animales en otras especies propias de aquí y qué se debe hacer con ellas? Los y mimosas eh, tienen el problema de que fomentan los incendios y también alteran los ciclos de nutrientes en el suelo. La mimosa además es una especie que enriquece el suelo en nitrógeno y entonces, bueno, aunque eso puede parecer positivo, realmente altera todo el ecosistema porque favorece la invasión de otras especies que les van a esos ambientes ricos en nitrógeno. En estas dos especies también hay una gran diferencia. La mimosa se expande mucho más rápido, pero el eucalipto no tiene tanta capacidad de expansión, al menos de momento. Y en cuanto a los animales, bueno, he de decir que yo sé más de plantas que de animales, pues bueno, el cerdo vietnamita todavía no tengo muy claro qué impactos causa porque es una especie recientemente liberada al ambiente. Pero bueno, se me ocurre que puede ser un vector de enfermedades, como todos los mamíferos. Y las tortugas, los galápagos, pues desplazan a los galápagos nativos, ocupan su nicho ecológico y los desplazan y también pueden ser vectores de enfermedades. ¿Cuáles son las principales causas de la introducción de especies exóticas en España? Bueno, hay varias causas. Una, por ejemplo, ya la habéis comentado, el comercio de mascotas es una de las principales causas de introducción. El comercio de mascotas, pues es un negocio que mueve bastante dinero en todo el mundo y bueno, pues es una vía a través de la que entran de forma voluntaria especies procedentes de un territorio a otro. Luego también está el comercio de plantas ornamentales, que sería algo parecido. También es un comercio legal y más o menos controlado por el que especies de otros territorios se traen para adornar nuestros jardines y algunas de estas especies pues, pueden convertirse en invasoras. Luego están las vías de transporte involuntarias. Yo no sé si habéis visto vosotros que estáis en Galicia y tenéis puertos de mar cerca, cuando vienen estos grandes barcos cargados hasta arriba de contenedores de mercancías, pues claro, es muy fácil que dentro de esos contenedores se cuelen de forma involuntaria semillas o insectos o huevos de pequeños insectos o de invertebrados y todo eso pues entra, llega al territorio sin que nosotros pretendamos traerlo y bueno, pues parte de todo eso que llega también se asienta con éxito. Y luego
también hablando de los barcos, pues otra importante vía de entrada, en este caso de especies acuáticas, son las aguas de lastre de los barcos. No sé si sabéis lo que es esto. Los barcos, cuando descargan la mercancía, claro, al perder peso, se elevan. Entonces, para compensar y que no se desequilibren, lo que hacen es cargar sus bodegas de agua, que se llama el agua de lastre, y la cogen de allí, del mar. Entonces, con ese agua se pueden ir a la otra punta del planeta y luego la sueltan allí, con todos los organismos, larvas, pequeños invertebrados que hayan entrado, se sueltan a miles de kilómetros de distancia. Entonces esa es otra vía también importante de movimiento de especies. ¿Cuáles son los requisitos a la hora de denominar una especie invasora? Hay una ley, hay un Real Decreto, concretamente lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, el Real Decreto 630 del año 2013, este publica una lista de especies exóticas invasoras en España y define lo que es una especie invasora. Entonces, para que sea invasora, digamos que tiene que pasar una serie de requisitos. Primero, tiene que ser una especie exótica, es decir, procedente de otro territorio. El segundo es que tiene que haber llegado a nuestro territorio con la ayuda del hombre, no por sus propios medios. Luego, se tiene que establecer con éxito en el medio natural. No es lo mismo tener una maceta en casa que si la sacamos fuera se hiela o se muere, que una planta que es capaz de sobrevivir fuera sin que nadie la cuide. Y luego, por último, el último requisito es que esa especie, una vez establecida en el medio natural, tiene que ser capaz de expandirse y desplazar especies nativas. Esos serían los requisitos. Y claro, no todas las especies lo hacen. De hecho, solo una pequeña proporción de las especies que se introducen en un territorio llegan a ser invasoras. Respecto a los incendios, ¿cuál es el porcentaje de estos que son causados por los eucaliptos u otras especies invasoras? Eso yo no podría decirlo. Claro, la causa inicial de los incendios pues es que o alguien enciende un mechero o una cerilla o que cae un rayo. Pero claro, no es lo mismo que ese rayo o esa cerilla caigan en un bosque donde no hay mucha hojarasca acumulada o donde esa hojarasca tiene una alta humedad, o que caiga, por ejemplo, en un eucaliptal, que es que arden muy bien. Es que los eucaliptos en Australia los llaman el árbol antorcha, porque es que arden fenomenal por su composición química, por la acumulación de materia en el suelo que no se descompone, que eso también es combustible. O sea, hay una serie de razones que les hacen arder muy bien. Y luego además es que es un árbol que está adaptado al fuego. Entonces, así como otras especies después de un incendio pues desaparecen, el eucalipto rebrota estupendamente. Y la mimosa que mencionabais antes, además de rebrotar, sus semillas germinan muy bien después de un incendio. Entonces, son árboles que han evolucionado con el fuego y entonces, digamos que facilitan el fuego. Pero ya habría que hacer un estudio a lo mejor comparando la frecuencia de incendios en zonas con eucaliptos y zonas con bosque nativo para poder dar cifras. Yo no lo sé. Estamos acostumbrados a escuchar noticias acerca de temas como el cambio climático o la contaminación medioambiental. ¿Por qué se le presta más atención mediática y científica a estos cambios ambientales en vez de a las invasiones biológicas? Bueno, hay unas cuantas causas que están alterando los ecosistemas y que están amenazando la diversidad a nivel planetario. Entonces, también es cierto que hay unas que afectan más que otras. Y entre estas que has comentado, pues el cambio climático y la contaminación, digamos que están a la cabeza. Las invasiones biológicas están un poco más abajo, entonces probablemente por eso no se habla tanto. Y también porque el cambio climático y la contaminación son un problema más global, mientras que las invasiones biológicas
pues puede ser un problema muy grande en algunos territorios, por ejemplo en Australia. En Australia tienen un problema muy gordo con las invasoras y la gente está muy concienciada, pero en Europa y en Asia pues no es así, no es tan grave el problema. Entonces digamos que es un problema más a escala local que estos otros dos que has mencionado. Cuando una especie invade y altera de forma maligna el ecosistema anteriormente ocupado por otra especie, ¿de qué forma se recupera este? Depende de la especie y depende de cuáles hayan sido sus impactos, porque eso varía mucho de una especie a otra. Hay cambios que incluso no son reversibles. Por ejemplo, si seguimos con el caso de los eucaliptos y las mimosas, son difíciles de revertir los cambios porque, primero, por lo que ya os decía, alteran la frecuencia de los incendios y luego también alteran las propiedades del suelo. Entonces, aunque luego eliminemos el eucaliptal o la masa de mimosas, los cambios en el suelo pueden persistir durante mucho tiempo. Así que ahí los impactos son difíciles de revertir. Es más fácil recuperar un ecosistema cuando la invasión todavía no se ha expandido mucho, que sería lo que tenemos que hacer. Lo que habría que hacer es localizar una especie invasora antes, cuando todavía ocupa un territorio muy pequeñito, antes de que se expanda, porque ahí, si somos capaces de controlarla y evitar que se expanda, sí que se podría erradicar sin que haya grandes impactos. Pero realmente cuando ya ha colonizado un gran territorio, hay muy poco que hacer. Es difícil. Aquí, como en casi todos los ámbitos, la clave es prevenir, evitar que pase. Si pensamos en soluciones a este problema, ¿cuáles recomienda usted? Pues de nuevo la prevención. Prevenir, hay que ser consciente de los riesgos y de hecho hay muchos protocolos para prevenir y para estar preparados frente a invasoras. Ahora, por ejemplo, en mi equipo estamos trabajando en elaborar una lista de especies que no están en España, pero que podrían llegar y tienen un alto riesgo de convertirse en invasoras. Entonces, la idea es que esa lista se distribuya pues, entre los agentes del medio natural, guardas forestales, toda esta gente que está, digamos, más en el campo, para que en el momento en que alguien detecta el primer brote de esa especie, se pueda actuar rápidamente y se pueda erradicar. Porque, como te decía, una vez que se ha expandido, hay muy poco que hacer. Es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, prevención y luego también, sobre todo con el tema de las mascotas, concienciación social. Porque yo creo que la gente no es consciente del problema que causa cuando se aburre de su mascota y la suelta en el campo pensando que ahí va a vivir feliz. A lo mejor su mascota sí vive feliz, pero hay otras especies a las que les destruye la vida o el hábitat. O sea que yo creo que ahí hay mucho que hacer en concienciación. En algunos casos hay especies invasoras en espacios comunes como ríos, playas o montes públicos. ¿De qué manera deberían las administraciones públicas erradicar estas plagas? Yo creo que, bueno, tal vez también contribuiría, por lo menos si tenemos una red más amplia de guardabosques o personal similar en el campo, sería más fácil detectar estos pequeños brotes de especies. Pero luego hacen falta mecanismos administrativos para que una vez detectadas se pueda actuar rápidamente. Que eso en España pues es complicado, porque la burocracia ralentiza mucho. Entonces, a lo mejor desde que alguien da aviso de que se ha visto una población de no sé qué especie en tal sitio, hasta que se puede hacer algo, igual pasan 2 años, porque hay que sacar un contrato público, eso tiene que pasar por un montón de filtros, no sé qué. Total, que cuando se quiere hacer algo, la población que era así, ya es así. Entonces, eso es lo que no está funcionando. Yo creo que habría que agilizar los mecanismos de actuación.
¿Usted de qué forma piensa que se debería actuar si se encuentra una especie invasora en un parque o en un lugar público? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que no todas las especies son igual de peligrosas. Entonces, cuando se encuentran una especie exótica en un monte público, en un parque, en donde sea, pues hay que saber si esa especie puede suponer un riesgo o a lo mejor no, porque muchas veces no hace falta hacer nada. Esa especie no tiene mucha capacidad de convertirse en invasora o de impactar. Entonces, lo primero que hace falta es tener conocimiento, ya tenerlo preparado, y cuando detectamos una especie, saber qué grado de peligrosidad tiene para tomar decisiones rápidas, si hay que actuar sobre ella o no hay que actuar sobre ella. Y si realmente es una de estas especies que tiene un alto riesgo, pues lo que habría que hacer es actuar rápidamente, sin pensarlo mucho y sin tener que alargar los procesos. Esa sería mi recomendación. Aparte de las invasiones vegetales, también hay especies animales invasoras. ¿Qué tipo de relación suele haber entre estos tipos de plagas? Bueno, no siempre se asocian. Pueden asociarse porque a veces la entrada de una especie facilita la entrada de otras, pero independientemente de que sean animales o vegetales. Luego cada una tiene sus procesos y sus vías de entrada. Por ejemplo, pues el comercio de mascotas afecta a los animales sobre todo, pero el comercio de plantas ornamentales afecta más a las plantas. O el comercio o la entrada de semillas asociadas a plantas de cultivo, pues eso también afecta a las plantas. Sí que yo creo que son procesos un poco independientes. Cada especie puede tener su proceso independientemente de otras. En muchos casos, las plagas suelen ser mascotas abandonadas. ¿De qué modo se puede luchar contra ellas aprendiendo de lo que hacen ustedes con las especies invasoras vegetales? Bueno, como comentaba antes a alguno de tus compañeros, el tema de las mascotas, lo mejor que se puede hacer es concienciar a la gente de que no se puede abandonar una mascota. No sé si incluso se podría sacar una legislación que obligue a una persona que compra una mascota a comprometerse a no abandonarla. Creo que también, es que de esto yo ya no sé mucho, ya os lo digo también. Creo que hay centros que acogen las mascotas que la gente ya no quiere. Entonces, también hay mecanismos para que uno no se vea obligado a soltarlas en el campo. O sea, que si te cansas de la mascota, también puedes ir a llevarla a un sitio y dejarla allí, no necesariamente liberarlas en el medio. Pero yo creo que el gran problema es que la gente o mucha gente no es consciente del daño que pueden llegar a causar si las liberamos en el campo. En la actualidad se está aprobando una ley de bienestar animal. ¿De qué manera sería necesaria también una ley que proteja la flora y la fauna autóctona de las especies invasoras? Ya tenemos leyes y lo que nos sobra en este país son leyes. Tenemos leyes para todo. Otra cosa es que hagamos cumplir adecuadamente las leyes. Y hay una ley, fijaos, del año 2007, que es la ley me parece que se llama de patrimonio natural, y es una ley que es muy completa y está encaminada precisamente a proteger la biodiversidad, a proteger las especies, los ecosistemas nativos, y ya en esa ley se menciona el problema de las especies invasoras y ya se indica que no se pueden traer sin ningún control especies de otros lugares y soltarlas al medio. O sea, eso ya está puesto en la ley desde 2007. Otra cosa es que en aquel momento no teníamos todavía un listado de cuáles eran las especies invasoras más peligrosas y sobre eso ahora tenemos un montón de información. O sea que leyes ya están. Lo que hay que hacer es cumplirlas.